Una cosa que nadie pone en duda, pero que es importante que siempre lo tomemos en cuenta, es que el Perú es un país de montañas y es un país de cuencas. Entonces, cuando hablamos de gestión del territorio, tenemos que hablar de las cuencas y tenemos que hablar de las montañas. Las montañas nos definen como país, no solo porque hace que nuestro territorio sea diferente a otros territorios, sino porque las salidas son diferentes. Hay pocos espacios útiles. Las montañas, además de darnos una biodiversidad muy grande, de darnos climas tan variados, que generan también culturas tan diversas, las montañas también nos protegen de algunos problemas que felizmente no tenemos. Por ejemplo, en los países más planos, tienen la ventaja de ser planos, pero tienen huracanes, ¿no? Tienen tormentas gigantescas, ¿no? Tienen vientos terribles, tienen vendavales, cosas que nosotros, a pesar de tener costa, no las tenemos. Y eso es porque la montaña nos protege. Y somos gente de montaña, somos gente con características montañosas, que muchos a veces no lo queremos reconocer y creemos que por la fajita delgada de la costa en la que vivimos ya está todo resuelto. No es así. El Perú es mucho más diverso precisamente por las montañas. Y es importante tomarlo en cuenta porque eso tiene que ver cómo planificamos el territorio, cómo lo gestionamos y cómo desarrollamos nuestra vida al interior. Bueno, algo que siempre se dice es que nosotros vivimos concentrados como población en la costa, donde hay menos agua. En la sierra hay cierto equilibrio, pero hay una gran migración hacia la costa y tenemos poca gente en la selva, lo que tampoco significa que vayamos a invadirla, sino que más bien tenemos que proteger ese ecosistema para que nos siga dando más agua, nos siga dando un clima un poco más benigno y además nos dé el aire, ¿no? O sea, se llama justamente el pulmón de la tierra y es uno de los pocos pulmones que ya queda. Entonces, un punto que está en discusión es la sostenibilidad. O sea, ¿qué es la sostenibilidad? ¿No? Es lo que permite que haya condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que determinen el funcionamiento armónico de los seres humanos y la naturaleza en el tiempo y en el espacio. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros podamos vivir como estamos viviendo ahora y por mucho tiempo. A eso se le llama sostenibilidad. Pero no solo eso, sino que no solo nosotros como generación, como personas de este tiempo, sino también las generaciones futuras. A eso se llama sostenibilidad. Y todos hablamos, ya hablan, de que debería trabajarse por la sostenibilidad, por un desarrollo sostenible. Ustedes han escuchado esas palabras. Entonces, ¿qué implica esa sostenibilidad? Implica satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar a las siguientes generaciones en su capacidad de seguir viviendo en todo lo posible en equilibrio con respeto al ambiente, a un crecimiento económico que sea racional y que haya bienestar social, ¿no? Ya, dígame, El objetivo el enlace. significa garantizar que la actividad humana se desarrolle de una manera que no destruya el entorno de la comunidad donde vive, ¿no es cierto? Está Y que se iniciándose. pueda promover su permanencia en el largo plazo, no solo de su vida, sino también de su cultura. Entonces, eso es importante porque una cosa es vivir como sea y otra cosa es vivir de manera planificada, ordenada y en equilibrio con el ambiente. Hay muchos bienes naturales, ¿no? Que son los que nos da la tierra, que nos permiten la vida, que se han bautizado como recursos naturales para poder explotarlos y negociarlos, ¿no? Habiendo, y ahorita ya lo han hecho de una manera irracional, que han provocado en muchos casos su agotamiento o escasez o desaparición, ¿no? Por ejemplo, las especies forestales, animales que se han ido y se están extinguiendo, y otros. El agua, por ejemplo, ya está en una etapa de escasez, no solo por el crecimiento de la población, sino también por su mala, digamos, conservación, por su contaminación, por su desperdicio y muchas veces por su mal uso.
Entonces, muchas comunidades humanas dependen del acceso a estos recursos. O sea, tanto se ha negociado que hasta se ha privatizado. Entonces, hay gente que necesita para poder vivir, disponer de estos bienes, ¿no? Y es una cuestión vital que se les garantice esa situación. Igualmente, hay una sostenibilidad social que pone atención al desarrollo vital de los grupos sociales concretos. O sea, que es necesario buscar que se fortalezcan, que tengan cohesión, que se estabilicen como población, especialmente los que ahora están viviendo en situación de desventaja, ¿no? O tienen desprotección. Y podemos dar ejemplos. Por ejemplo, alguien que ha cuidado personas y pueblos, que han cuidado con tanto empeño la Amazonía, tratando de que sea un ecosistema amable, como lo era siempre, tratando de que siga siendo el pulmón del mundo, tratando de que sea nuestra reserva de agua, ahora son atacados, son arrinconados, justamente por el interés, por el dinero, por generar industrias que no son sostenibles, sino que destruyen el ecosistema, como es, por ejemplo, la explotación de petróleo, como es, por ejemplo, la explotación del oro o la explotación del narcotráfico, ¿no? En cultivos de coca, porque el cultivo de coca, si bien es cierto, en cierta cantidad no es dañina, pero cuando es masiva es esquilmante. O sea, después de la coca ya no se puede cultivar otra cosa. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos bienes que nos da la naturaleza y que nos permiten vida, porque si se acaba el cielo, el suelo, se saliniza, se desertifica, se malogra, no tendremos dónde sacar nuestros alimentos. Si el agua se agota, si el agua escasea, si el agua se contamina, también está en riesgo nuestra vida, ¿no? Y si estos pueblos que han cuidado tanto y que son culturas que han desarrollado conocimiento y sabiduría para ese cuidado, son eliminados, sacrificados o arrinconados, estamos perdiendo parte de nuestra cultura y también haciendo que haya gente que viva como no debería vivir. O en la sierra, los conocimientos, digamos, ancestrales, especialmente en el manejo del agua. Entonces, otro tema que es importante, hablando de la sostenibilidad, es la seguridad hídrica. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, debería garantizarse seguridad del agua, ¿no? Que todos tengamos agua suficiente, en calidad necesaria y de manera oportuna, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama seguridad hídrica? Justamente es a la capacidad de la humanidad de proteger el acceso sostenible a, al agua para el sostenimiento de los medios de vida, para el bienestar, el desarrollo económico también y social. Se hace más complejo y urgente porque hay aumento poblacional, ¿no es cierto? Se están concentrando la mayoría en las ciudades, por ejemplo Lima, y hay degradación de la calidad del agua. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo usamos y no nos damos cuenta que la contaminamos. Y entonces a veces, digamos, los municipios, la gente encargada no la está procesando para que se pueda reusar, ¿no? El cambio de uso de suelo también genera impactos, ¿no? Especialmente cuando se deforesta, por ejemplo, masivas zonas de protección y estaban forestadas. Ahora que se quieren hacer cultivos ahí, entonces se está generando erosión en el suelo y lógicamente va a generar inundaciones, va a generar huaicos. Igualmente puede generar sequías, ¿no? También hay situaciones que hay necesidad de encontrarle salidas. Por ejemplo, antes, por decir, ¿por qué hay tanto huaico? ¿No? No es solo que no es que la naturaleza es tan mala que nos manda estas desgracias, es que nosotros estamos manejando mal el territorio. O sea, primero no limpiamos nunca los ríos, ni las orillas ni el interior. Por ejemplo, en la época ancestral, en la época, digamos, de los incas o antes, ¿qué hacían? Cada época de sequía limpiaban los ríos, sacaban todas las rocas que se habían trasladado, el limo y todo eso, y lo usaban para las chacras. Cercaban el río y todo lo que consideraban útil lo ponían de abono a las tierras. Entonces el río se ahondaba. Entonces, la próxima venida de lluvias se canalizaba esa lluvia, no había inundaciones, como hay ahora, con una frecuencia increíble, siendo más científicos, teniendo más estudios, teniendo más ingenieros.
¿no? No se hace esas prácticas. Ya cuando está la lluvia encima, entonces empiezan a usar dragas, empiezan a usar estos carros que sacan, ¿no? Estas rocas a última hora, cuando podría hacerse en la época de secas, que hay más facilidades y podemos garantizar una gestión adecuada. ¿Qué más es la seguridad hídrica? No solo significa tener suficiente agua, sino garantizar su disponibilidad para todos, que sean confiables, o sea, de calidad aceptable para todos, también para las actividades económicas y sociales, de manera sostenible, cuidando el ambiente, ¿no? Para que no haya estos problemas, como les decía, haciendo prácticas adecuadas. El cambio climático es un desafío, ¿no? Que puede generar una serie de efectos que pueden generar problemas, pero también puede ser un efecto unificador que nos ayude a ponernos de acuerdo para buscar salidas más adecuadas en la resolución de estos problemas, ¿no? Justamente garantizando esta seguridad hídrica. Y en ese rol son importantes los gobiernos locales, porque el agua no se gestiona desde Lima, por mucho que tengamos la Autoridad Nacional del Agua acá, no se gestiona desde acá, se tiene que gestionar desde la parte local, desde el sitio mismo, y eso está en las localidades, está en los municipios, está en las microcuencas. Y el ciudadano debe ser participativo para asegurar un ciclo urbano del agua adecuado, o sea, que no malgaste el agua, no la desperdicie, no la contamine, y si hace eso, que la reuse también, que le haga un tratamiento, ¿no? Y también un uso eficiente y cuidado del agua a través de una cultura del agua. Una cultura del agua que significa saber usar, saber cuidar, saber reusar, ¿no? Y pensar que los otros también necesitan agua como nosotros. Por ejemplo, en Lima hay gente que no llega a 50 litros por día, pero hay grupos que llegan hasta 450 litros por día, por familia o por persona. Entonces tiene que haber más equilibrio en el uso del agua y más racionalidad, ¿no? ¿Y qué retos asume la seguridad hídrica cuando hablamos de ella? En primer lugar, cuando se hace una buena gestión, se puede resolver los desastres relacionados, ¿no es cierto?, con el agua y los cambios hidrológicos. El agua subterránea también tiene que gestionarse desde esa visión, abordar la escasez y la calidad del agua, también la verificación de cómo estamos garantizando agua para el futuro, ¿no? Igualmente la creación de armonía con la naturaleza y que haya educación ambiental para todos, que todos sepamos qué significa la naturaleza, qué significa el ciclo del agua, qué significa la cuenca, cuál es mi papel en ese interior. Muchos decimos, bueno, yo vivo en un barrio residencial, vivo en el centro, ¿qué río pasa por mi lado? Yo no tengo nada que ver, yo no le echo basura al río. No es así. Nosotros vivimos en una cuenca que tenemos que ver de dónde viene el agua. El agua no viene de la pileta, viene de arriba. Y yo no quiero que venga contaminada, entonces tengo que preocuparme. ¿Cómo voy a aportar para que eso no siga ocurriendo? Cuando hay seguridad hídrica, hay salud, hay alimentos, actividad productiva, posibilidad de acceso para todos, equilibrio en los ecosistemas, se garantiza una seguridad alimentaria y una seguridad social y política. Porque si no, pues hay conflictos, ¿no? Eso también es importante. ¿Qué se requiere? Primero, tener una visión integral de la cuenca o de cuenca, porque nosotros vivimos, por ejemplo, acá en Lima, en 3 cuencas, bueno, ya casi 4 porque Chilca está, y 5 si es que hablamos del Mantaro, porque de ahí estamos también trasvasando agua para que la podamos usar. Fíjense, tanto crece la ciudad que jala agua de todas partes, o sea, usa todo el agua del Rímac, el agua del Chillón, el agua del Lurín, el agua de Chilca, y no contento con eso, está jalando agua del Mantaro. Entonces, tenemos que conocer eso y saber cómo vamos a manejar para que esa agua que hay ahí se garantice, nos dure y no tiene que contaminarse. Por eso incluso hay juicios en las partes altas con las mineras que se ubican en las partes altas donde están las fuentes de agua. O que tenemos Tamboraque, por ejemplo, y ahí con, digamos, con residuos minerales que nos generan no solo temor, sino preocupación seria, ¿no? De la posibilidad de que tengamos agua de calidad. Entonces es importante tener una visión integral, viendo toda la cuenca, para gestionar toda el agua, los bienes naturales que hay allí, y de manera concertada. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo todos, ¿no? Porque son condiciones de vida y sobrevivencia.
¿no? Son bienes comunes y derechos de los humanos para sobrevivir. O sea, el agua no es de alguien, no es del gobierno, no es de la nación, no es del privado, es de todos, pero por eso mismo tenemos que ponernos de acuerdo, para que unos usen menos y otros no desperdicien y otros no contaminen, ¿no? Y todos tengamos conciencia de usarla bien. Que haya una gestión social e integral del agua en cada cuenca del país, haciendo una gestión de abajo para arriba. O sea, ¿qué significa de abajo para arriba? Desde las organizaciones de base, desde las microcuencas, desde las zonas locales, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace la gestión del agua? Se arma un consejo de recursos hídricos, que es una plataforma de representantes de las instituciones y de las organizaciones, no siempre tan democrática, y, digamos, coordinan algunas acciones, ¿no? Pero no hacen efectivo un plan, algo que permita ver toda la cuenca de manera integral, ¿no? En este momento no hay nadie como autoridad que diga qué pasa en la cuenca del Rímac, por ejemplo. La ANA puede normar sobre los permisos, las licencias, ¿no? Siendo la máxima autoridad del agua, pero no puede decir nada cuando hay contaminación. Solo se queja diciendo que está contaminado. ¿Quién va a decidir cómo se descontamina eso? Podría ser el MINAM, pero tampoco está asumiendo acciones relativas a eso. O el Ministerio de Salud, que solo se ocupa de la calidad del agua cuando hay demanda explícita. Entonces no tenemos a alguien que se esté ocupando, por ejemplo, como les digo, de la cuenca del Rímac para ver cómo está andando limpia, sin basura, sin contaminación, sin problemas. Entonces se necesita a alguien que vea la cuenca como tal para ver que ahí no haya problemas. Entonces es importante, por eso, una gestión social e integral de cada cuenca. Tener información adecuada, científica y transparente del ciclo del agua. O sea, debemos saber cuánta agua llega, cuánta agua no llega y qué tipo de agua está llegando y si va a alcanzar y hasta cuándo, ¿no? Para que tomemos previsiones en el caso que se requiera. Y que existan organismos de gestión en los espacios locales que coordinen la acción de todos los usuarios y de todos los usos. O sea, insistimos que la gestión local es importante. Entonces, ¿qué medidas son necesarias? Bueno, la primera, lo que nosotros llamamos el afianzamiento hídrico. ¿Qué es el afianzamiento hídrico? Es la visión integral de la cuenca que nos permite ver dónde es que vamos a generar fuentes de agua o cuidarlas o preservarlas. Lo que significa la necesidad de un ordenamiento territorial que diga, acá no se toca, acá no se hace minería, acá no se hace nada más. Porque eso es lo que va a garantizar el flujo del agua. Entonces, cuando hablamos de afianzamiento hídrico, no solo estamos planteando de medidas, estamos planteando la necesidad de preservar y de establecer cuáles son las fuentes de agua que garanticen nuestra vida futura. Y después hablamos de lo que se llama pues la siembra de agua, ¿no? Que son espacios, son prácticas que hay una cantidad muy grande de prácticas que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, las acequias amunadoras, los mamanteos, las zanjas de infiltración, las terrazas de formación lenta, que permiten la recarga de los acuíferos o las aguas subterráneas para infiltrar el agua en las montañas que tienen rocas fisuradas o que tienen rocas porosas, ¿no? Y permiten afloramiento en las partes bajas, ¿no? Y de ahí tenemos pues lo que llamamos la cosecha de agua, que son proyectos para recoger esa agua precisamente que se va recogiendo de estas prácticas en la parte alta para luego distribuirlas para las distintas actividades. Acá yo resaltaba la palabra agropecuaria porque cuando hablan de siembra, de cosecha de agua, todos están pensando en la agricultura, pero la cosecha también se hace para el uso potable o para otros usos, no solo para la agricultura, ¿no? Y de hecho tiene que haber sistemas de monitoreo hidrometeorológico para ver no solo cómo está el clima, sino cómo va yendo la calidad del agua. ¿Y cómo usaban los peruanos el agua? Los antiguos peruanos, los que son nuestros ancestros, ¿no? Ellos tenían una visión integral de Cuenca y hacían una serie de prácticas en cada parte de la cuenca, ¿no? Tenían, por ejemplo, en la parte alta cochas, o sea, y van a encontrar vestigios de eso en todas las partes altas, ¿no? Tenían amunas, ¿no? Habían canales de riego que incluso recorrían, digamos, tramos bastante largos.
hacían forestación en las orillas de los ríos. Habían ríos, por ejemplo, forestados con sauce, lo que llamamos el sauce llorón, ¿no? Era, o sea, yo todavía he visto, por ejemplo, en Guaro, donde pasé mi infancia, que en aquella época era una comunidad campesina, que ahora es ya un distrito, todo el río estaba bordeado por el sauce llorón, y era una hermosura verlo, ¿no? Y ahí estaban también las cabullas y otras plantas, ¿no? No estaban así tan deforestadas como ahora. Y también para conservar las laderas y hacer que no se erosionen y que puedan servir a la agricultura, generaron los andenes, ¿no? Que permitían cultivos diversos y no solo con diversidad de pisos ecológicos, sino con diversidad de cultivos. Todavía se conservan muchos de ellos y hay otros que requieren recuperarse. Según Luis Masson, había 1.000.000 de hectáreas, pero están haciendo un registro y hay más de 1.000.000 de hectáreas de andenes que necesitamos recuperar, no solo para nuestra alimentación, sino también para las generaciones futuras. Entonces, lo que significa que hay que recuperar prácticas de agricultura en andenes también es necesario. Felizmente hay grupos que van trabajando en esos temas. Y hay otras prácticas como los guaruguaru, por ejemplo, las cochas, los acueductos, que sería largo señalar, pero que es importante que se conozca que hay muchas formas de ver, ¿no? Los canales subterráneos, las canchas hundidas. Bueno, nos estaba explicando, por ejemplo, Jaime Llosa estas cosas, ¿no? La semana pasada. Y otro punto importante, como les decía, es justamente la gestión del territorio y la gestión de los seres humanos. ¿Y quiénes son los que están haciendo esta gestión? Principalmente las comunidades campesinas. Ellos tienen una visión del territorio más integral que nosotros y están desarrollando todavía con prácticas ancestrales esta gestión, no solo del agua, sino también del territorio. Entonces, la comunidad campesina o la comunidad andina tiene una organización que se respeta y pervive a pesar de que hay una legislación que se impone, ¿no? Que va buscando casi su desaparición, ¿no? Y hay localidades que se superponen a ella, ¿no? A veces es el distrito, a veces es el anexo, a veces es el centro poblado, pero persiste la organización territorial para un manejo de las partes altas y bajas, ¿no? Entre cultivos, ganadería, el tejido, el arte, y también van desarrollando su justicia comunal, procurando que la gente que vive ahí tenga bienestar, ¿no? Crían la chacra, la producen con el AINI, ¿no es cierto?, en acuerdo con la Pachamama y las huacas. El cultivo no solo es para el mercado, sino también para mantener la vida, y con cariño e inspiración necesarias en diálogo con el ambiente, la naturaleza, para mantener ese equilibrio existente. Hay riqueza de agrodiversidad, ¿no? Que es criada también mediante las señas. O sea, ellos van reconociendo cómo se da el tiempo y según eso van trabajando, ven los anuncios de la lluvia o la advertencia de los malos años. Eso indica que hay floración, hay algunos animales que avisan, incluso hay hasta piedras que son movidas por el viento, que en ciertos lugares que ellos señalan que marcan las posibilidades del clima. O también miran las colcas, ¿no? En el cielo las Pléyades o un conjunto de estrellas que avisan de esas cosas. Bueno, yo he conocido varios que conocían esa predicción climática y bueno, es algo que felizmente algunos estudiosos la han ido recuperando, pero en otros pueblos ya se está perdiendo, ¿no? En algunas de estas comunidades también siguen vigentes las prácticas ancestrales del Aini, la Minca, las faenas, los laimes, ¿no? Los apus, los auquis, los guamanis, ¿no? Son las deidades tutelares que todavía se mantienen de las personas, los animales, ¿no? Y que protegen para ver que haya armonía. Y podemos verlo todavía en nuestros Andes, ¿no? Entonces, este sistema de organización ha garantizado la alimentación para toda la comunidad, incluso de los huaches o zapanrunas. ¿Qué son los huaches y zapanrunas? Son los huérfanos, son los que no tienen familia y a veces no tienen recursos. Esos nunca se van a quedar de hambre en una comunidad. En la ciudad pueden estar abandonando y pidiendo limosna, en las comunidades no. El bienestar, ¿no es cierto?, está en el trabajo, el bien hacer de las diversas cosas y el respeto a sus acuerdos y trabajos conjuntos, así como las fiestas.
¿no? Antes el trabajo era pues festivo, el trabajo era alegre. Yo me acuerdo cuando había la siembra, había casi fiesta, cantaban los hombres, las mujeres, bailaban, ¿no? Y se comía la gran merienda. En la cosecha era mucho más, cuando iban a recoger el producto, cantando, cargaban el maíz, las habas, todo lo que habían recogido después de hacer una guateada, ¿no? O sea, yo he vivido esas vivencias. Por ejemplo, una garantía de la alimentación ha sido toda ¿cómo se dice? La domesticación de plantas, ¿no? Como por ejemplo la papa, maíz, quino, ocas, maca, otros que tienen una crianza cuidadosa y eficiente para mantener a varios pueblos, ¿no? Y con muchas variedades. Los sistemas de riego, la siembra y cosecha de agua, la variedad de lanas, colores de alpaca, los cuyes, la crianza de todos los animales, ¿no? Tienen todavía sus hampi o curanderos, tienen también sus derechos respetados, cumplen sus obligaciones, y tienen los kawak y los yacha, que hacen las predicciones climáticas, los yacucamayos y los yachachik, ¿no? Que enseñan también las chakras. Bueno, ahí tenemos las prácticas, ¿no? Tenemos Moray, que era un adaptador de plantas, ¿no? Era un centro de experimentación de adaptación de plantas. Tenemos Tipón o Tambomachay, que eran fuentes de agua, justamente como templos del agua. Tenemos las peregrinaciones a Coyuriti, donde se está desarrollando todavía ritos ancestrales para pedir a los apus que los años sean buenos, ¿no? Aunque también encontramos que cada vez más se está contaminando la montaña. Luego tenemos la construcción de los puentes colgantes, ¿no? Que lo hacen como trabajo comunal. Ya pocas comunidades quedan, pero hay varias, no solo es una, ¿no? Que hacen esos trabajos, ¿no? El Huasichacuy, por ejemplo, que todavía sigue siendo un trabajo comunal importante, ¿no? Donde todo se hace bailando, cantando, desarrollando acciones comunales, ¿no? Para una vida agradable. Acá las diversas prácticas también, donde se va generando todavía prácticas que subsisten y que debemos recuperar, ¿no? Entonces es necesario recuperar estos conocimientos, estas técnicas, no solo para sentirnos orgullosos de ella y volverlos a practicar, sino para garantizar también nuestra identidad, nuestro futuro y ser sostenibles con el suma causa y el buen vivir, porque si no tenemos identidad, ¿qué cosa buscamos, no? A veces estamos copiando modelos que no tienen que ver ni con nuestra geografía, ni con nuestra naturaleza, ni con nuestra forma de ser. Bueno, acá cómo se ejerce, digamos, el buen vivir con todos los aspectos que hay que tomar en cuenta. Ricardo Claverías hizo todo un resumen. Acá vemos un calendario agrícola que todo el año va viendo todas las actividades que hay en la comunidad, que no solo son las productivas, son digamos, los ritos climáticos y también están las fiestas, ¿no? Todo va desarrollándose en el año con un equilibrio que es muy interesante. Bueno, acá pensamos que un punto importante es precisamente por ese conocimiento hacer una gestión participativa. Y hay métodos participativos que nos ayudan a esa planificación y a esa recuperación, ¿no? Acá vemos planificaciones en discusión de grupo para que puedan ellos dibujar como quieren el futuro, ¿no? Y de esa manera vamos haciendo la gestión social. ¿Y qué cosas requiere la gestión social del agua y el ambiente en cuencas? Primero, conocimiento. O sea, si no conocemos, no vamos a poder decidir nada, no vamos a poder planificar, ni siquiera buscar salidas. Si no hay organización, menos. O sea, tenemos que organizarnos. Pero no basta la organización y el conocimiento, tenemos que articular nuestras acciones y nuestra organización con otros niveles de organización, sean regionales, sean nacionales e incluso internacionales, para generar sinergias, para que lo que vayamos logrando se vaya consolidando y avanzando, ¿no? Y de hecho tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la cuenca y el ciclo del agua. Y en este concepto, la gestión social del agua, como les decía antes, es una gestión concertada, es un acuerdo tomando en cuenta todos los usos que se dan, los intereses tomando en cuenta con equidad y sin exclusiones, ¿no? Y que permita que en la unidad hidrográfica puedan estar todos los que se conocen y puedan decidir, porque en el nivel local de la microcuenca sí nos podemos conocer, ¿no? Y desarrollan un plan de gestión del agua y del territorio, ¿no? Que se basa pues en un ordenamiento territorial o acondicionamiento, si quieren
llamarle en base a información y a un conocimiento ponderado de cada cosa para que puedan acordar en igualdad de condiciones. ¿Qué es un conocimiento ponderado o una decisión ponderada? Quiere decir que yo conozco las ventajas, desventajas, no solo para ahora, sino también para el futuro. Entonces, cuando me comprometo, sé a qué me estoy comprometiendo. No es como las mesas de acuerdo donde ese día y en ese momento yo me entero de cómo era la cosa. No, tiene que ser algo que yo vaya informándome poco a poco y cuando esté bien convencido, entonces podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Y eso monitoreado por un organismo de gestión de la cuenca, microcuenca o subcuenca. Entonces, cuando hablamos de la gestión social del agua en cuencas y el ambiente también, hablamos de la necesidad del afianzamiento hídrico integral con un conocimiento social de la dinámica territorial en cuencas, una estructuración integrada de lo que se llama la recarga de acuíferos, de siembra y cosecha de agua y aprovechamiento de la misma, el uso de la diversidad de alternativas para cada una de esas cosas, que haya capacidades institucionales para esta gestión social, que haya acuerdos que garanticen la sostenibilidad de ese proceso y así se puede garantizar esta seguridad hídrica y alimentaria, ¿no? Bueno, la elaboración de un plan de gestión que tenga que ver con todos estos puntos que hemos explicado, y la organización. Por ejemplo, actualmente nosotros planteamos la necesidad de la organización local a nivel de microcuencas y que haya una representación territorial. Cada comité, como está acá alrededor en las fotos, cada comité de microcuenca o de subcuenca puede elegir a un delegado ante el Consejo de Recursos Hídricos, que tiene la representación que está en el medio, ¿no? Que es más una representación funcional, porque viene de representaciones, digamos, señaladas por el Estado, la mitad de ellas, y las otras son de representaciones de organizaciones, pero que no representan a todos, ¿no? De sectores. Entonces es una representación, por eso le llamamos representación funcional. Pero una representación territorial permitiría mayor claridad en las decisiones y mayor posibilidad de hacer que estos planes de gestión funcionen. Y pensamos que la base de esos organismos serían precisamente las mancomunidades. Acá un plan de desarrollo concertado que recoge el plan de gestión de la microcuenca, que tiene estas características. No quiero abusar del tiempo y hasta ahí puedo llegar. Muchas gracias. Alincausa y Canampac, Alinta Ruananchis, Alinta Araxinanchis, Alinta Yachananchis, Alinta Munananchis, Alinta Tupananchis. Intita Itanchiswan, Pachamamanchiswan, Yakumamapuan. Añay y Pichananchis. Gracias.